Compañeros, muy buenas noches. Bienvenidos a este encuentro Triple A. Como ustedes saben, el Triple A es un ambiente abierto de aprendizaje. Bienvenidos. Lo que pretendemos acá es como impartir algunos conceptos que consideramos nosotros docentes que pueden aportar a su desarrollo de competencias y habilidades en la materia que se relaciona. Bienvenido Andrés, bienvenido Daniel, Dani, David, John Mario, Jorge Luis, José Guillermo, Juan Pablo, Andrea, Catalina, Luisa, Manuela, Raúl, Santiago, Sebastián, bienvenidos todos al encuentro AAA del día de hoy. Básicamente en el encuentro del día de hoy vamos a trabajar todo el tema que es gestión de la información. Considero que es importante que para que podamos entrarnos en los conceptos relacionados con el desarrollo del software, primero debemos familiarizarnos con algunos otros temas y algunos otros eh, conceptos relacionados con la parte de datos e información y todo lo relacionado con gestión de esa información. Dentro de la gestión de esa información vamos a tener como primicia algunas necesidades que debemos de cubrir y como hemos visto en las clases anteriores, cuando vemos la oportunidad de suplir algunas necesidades que tienen la industria, obviamente lo que se hace es que recurrimos al software o a un desarrollo de una aplicación que nos permita, obviamente, satisfacer esa necesidad. Entonces, vamos a empezar con la presentación donde vamos a trabajar el día de hoy el tema relacionado con gestión de la información, con el tema de la gestión de la información. Entonces, al final vamos a hacer un ejercicio práctico de los conceptos que veamos el día de hoy. Entonces, necesito que estén bien activos y bien dispuestos en este encuentro AAA. Hablamos como gestión de la información, un conjunto de datos seleccionados y ordenados para brindar una información o para tener algo que nos pueda llevar a tomar decisiones. Entonces, lo que pretendemos con esa gestión de la información es ordenar esos datos para poder tener una información que podamos utilizarla con un fin o un propósito específico. Esa información puede estar compuesta por datos y lo que se define por un dato es que es la unidad mínima con la que se compone la información que vamos a procesar. ¿Sí? El dato en sí no contribuye en ningún tipo y no tiene ningún tipo de información, pero cuando procesamos esos datos, sí, nos proporciona cierta información, nos proporciona cierta información. Y también tiene que ver el concepto de informática, que es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible ese tratamiento automático de la información por medio de computadores. Entonces, cuando unimos estos tres conceptos, gestión de la información, el tema del dato y la informática, podemos empezar a profundizar en toda la parte de automatización de la información que nos acerca al concepto, obviamente, de desarrollo del software. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? ¿Tenemos claro para dónde vamos? Vamos a trabajar hoy el tema de gestión de la información. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, De acuerdo. gestión de datos, gestión de la información, informática. ¿Quién me dice, por ejemplo, dentro de un contexto de una base de datos de clientes, cuál puede ser un dato? Si estoy manejando una base de datos de un cliente, ¿qué puede ser ese dato? ¿Cuál puede La ser el dato? cédula, profe. Nombres. La La cédula es un dato. dirección. El nombre es un dato.
¿Cuál más? La edad. La edad La es un dirección. dato. ¿Qué más? El NIT o cédula. Sí, ¿qué otro dato? Dirección. RH. Dirección. Correcto. ¿Qué otro dato? País, ciudad, ¿Qué otra información? ¿Qué otro dato necesitamos de un cliente? correo, Teléfono. Contacto. Es correcto, el correo. Falta un dato muy importante. Puede ser de Puede ser redes. sí, Es el el celular o celular para redes. poderlo contactar. ¿Cuál? género, ¿Cuál dijiste? género, Género, muy importante. género, Listo, género, muy importante. Entonces, si tenemos ese conjunto de datos, un dato solo no nos dice nada, ¿cierto? Un dato solo no nos dice nada. Pero, por ejemplo, si cogemos de esa base de datos de clientes, tenemos, por ejemplo, la ubicación, el barrio donde vive. Si yo llego y saco esa colección de datos, yo puedo filtrar, por ejemplo, por género y reviso, por ejemplo, las mujeres dónde están ubicadas, en qué sector de la ciudad están ubicadas, para poder direccionar, por ejemplo, alguna campaña publicitaria, ¿cierto? Entonces, el dato en sí del género no me dice nada, pero cuando yo llego y tomo esa colección de datos y empiezo a conversar con ella, empiezo a ya a se te pasó. interpretar esos datos, empiezo a moler esos datos, ya ahí sí yo tengo información muy importante que me pueden producir a mí conocimiento, que me genera conocimiento, el cual yo puedo, entre comillas, producir, ponerlo a producir. Listo. Por ejemplo, si va a ser una campaña publicitaria, les reitero, eso para mí es muy importante, saber obviamente la ubicación, tener el correo electrónico porque por medio de eso puedo contactarlos y direccionar si el género, si es la campaña está dirigida a hombres o a mujeres en particular. Listo. Muy bien. Entonces, eso es un ejemplo de datos que podemos tener en una base de datos. Y ahí donde reiteramos pues que el dato en sí no nos dice nada, pero la colección de datos sí, cuando empezamos a gestionar esa información. Es el caso, por ejemplo, de esa información, pero esa información que nos están facilitando a nosotros debe tener unas características, debe tener unas características. ¿Qué características debe tener esa información, David? ¿Qué características? David, ¿qué características? ¿Qué características? John Mario, ¿qué Creo que características tiene esa información? Clara, confiable. Sí, ¿qué más? Ahí están. Profe, la información debe ser confiable, debe ser asequible, debe Sí, ser oportuna, sí, sí, debe ser sí, veraz. así es, así es. Si nosotros no tenemos esa información con estas características, obviamente no podemos eh, producir algún resultado, no podemos gestionarla. Entonces, es muy importante la oportunidad, poderlas tener, que sea oportuna, que la necesitemos y que la encontremos cuando la necesitamos. Listo. Que podamos acceder a ella. ¿Sí? Que tenga una periodicidad, la debemos estar actualizando. Los datos deben de ser uniformes. Debe ser importantísimo. Debe ser confiable. Debe ser clara y debe ser selectiva. Si fallamos en cualquiera de estos requisitos de la información, vamos a tener problemas obviamente con la salida de datos que tengamos, la salida de información que tengamos de esa, cuando procesemos la información, de esa gestión de la información. El conocimiento que vamos a generar no va a ser el que nosotros estamos esperando. Listo. Con esta base de datos de clientes, nosotros lo que hacemos es proveer información y esa información nos genera cierto conocimiento.
y con ese conocimiento podemos generar ciertas estrategias, ¿cierto? Muy bien. Dijimos que teníamos una base de datos de clientes y ustedes me dieron los datos. ¿Me repiten cuáles son los datos que vamos a tener? ¿Cuáles son los datos que hay acá en esta base de datos de clientes? Nombres. Cédula, nombre, dirección, teléfono, correo, Ujú, ujú. Muy bien. sexo. Vamos a, John Mario, vamos a suponer que vamos a necesitar una base de datos para hacer una publicidad en el municipio de Ciudad Bolívar. John Mario, ¿estamos de acuerdo? Listo, profe. ¿Qué más información necesitamos para poder contactar a esas personas? Usted que es el experto en turismo. No, pues los datos básicos son esos. Y lo que es el nombre de la cédula, la dirección, el teléfono. Y si tiene algún establecimiento comercial, pues porque nosotros orientamos mucho la publicidad es a los sectores específicos, alojamiento, restaurantes, transporte, aseguradoras, EP, salud, pues según el gremio orientamos la publicidad. Por eso, pero ¿qué datos necesitamos entonces para poder Con eso, o sea, generalmente realizar todo lo una hacemos. campaña a esos usuarios? La red más fuerte es utilizar el WhatsApp, o si no, si tiene usuario en Facebook o Twitter, ven en Instagram también, nos sirve bastante. Listo. Necesitaríamos las redes, los perfiles de las redes. ¿Qué otra información requerimos de ese cliente, John Mario? Alguien que le colabore. ¿Qué otra información necesito de ese cliente? Puede ser la edad también, nos puede servir bastante Es correcto, es para saber qué correcto. público. La edad, para ver a qué público objetivo vamos dirigidos, ¿cierto? ¿Qué Sí, otro claro. dato? La ciudad donde reside y la dirección o barrio. La campaña que vamos a hacer es la siguiente. Resulta que el compañero John Mario Herrera vive en Ciudad Bolívar y es guía turístico. Aquí estamos conformando una base de datos donde vamos a orientar una estrategia de publicidad para promocionar los servicios turísticos de Ciudad Bolívar. Entonces yo necesito construir una base de datos muy elegante acá que me permita a mí obtener los resultados esperados con esa estrategia de publicidad. Enfóquense en eso. ¿Qué datos necesitamos del cliente para que esto sea bien asertivo, para que seamos bien eficientes en esa campaña? Ya me dijeron una, la edad es importante porque dice Mario, porque obviamente debo de tener un claro foco de la edad de las personas. Obviamente yo a personas menores de 20 años puedo, o entre 20 y 30 años puedo ofrecerles un deporte extremo, pero si todas las bases de datos que yo voy a tener va a estar dirigida a personas que están jubiladas, personas de mayor edad, personas entre 50 y 70 años, no es el mismo servicio que yo les voy a ofrecer. Yo tengo que segmentar la población. Entonces, ya tenemos la edad, con eso puedo segmentar. ¿Qué otro aspecto importante con lo que acabamos de hablar? Pero pues Compas, ya tenemos el sexo, pero también me gustaría mucho en esa campaña el tipo de turismo al que se interesado. Pues si es de naturaleza, si es por eso, y tipo entonces ahí, extremo. ¿qué dato necesitamos para que nos pueda El tipo orientar el tipo de turismo que le gusta. tipo de turismo que le gusta? Bueno, sería Ujú. un campo importante. ¿A quién más se le ocurre otro aspecto importante? Juan Pablo, Catalina, Andrea, Fernanda, ¿qué se les ocurre que qué otro campo debemos de tener en esa base de datos? Santiago, Sebastián, Raúl, ¿Dónde Miguel. vive? ¿Ah? ¿Dónde ¿Dónde vive? vive? Ya lo tenemos por acá, sí, ciudad. ¿Qué otro dato? Última compra que realizó, no considero importante en este momento, pero bueno, consideremos ahí última compra que realizó. ¿No les parece importante el salario o cuáles son los ingresos que genera? Rango de ingresos. ¿Ah? Demasiado, demasiado los Entonces, ¿por qué ingresos. no entonces, ¿por qué lo tenemos ahí? ¿Ah? Ingresos. Tanto como el ingreso y la forma de pago, cómo es interesado pagar. También es Pero esa podría interesante. ser también, ¿Cuál? Dime.
Pero yo decía, de pronto también el tipo de turismo, porque es decir, hay personas que, por ejemplo, les gusta el ecoturismo, Sí, eso hablamos. hay otros que les gusta, por ejemplo, el turismo Así es, religioso, etcétera. así es, Ya, sí. identificar qué tipo de turismo quiere esa ¿Qué persona. tipo de turismo quiere? Porque el compañero John nos dice que está muy orientado el turismo en Ciudad Bolívar a toda la parte de Naturaleza. ecológico, ¿cierto? Pero igual está el equino, el religioso y el cultural. Claro que sí. Ah, pero ese no lo hemos preguntado. Entonces, ¿cómo hacemos para identificarlo? ¿Qué le preguntamos? Ese es el tipo de turismo, o sea, es qué tipo de turismo está Intereses. interesado. Correcto, listo. ¿Qué otro aspecto necesitamos ahí? Ya identificamos la edad porque sabemos que de esa manera también podemos estratificar. Los ingresos también son muy importantes, ¿cierto? ¿Es importante el estado civil o no? Si hacemos una fiesta para solteros, sí, si no, no. ¿Cómo? Si hacemos una fiesta para solteros, claro que sí. Pero es Eh, interesante porque si tiene familia hay que buscar donde haya es recreación y correcto. atracción para los niños o para Grupo los familiar, jóvenes. correcto. Entonces es importante, sí es importante. No es el mismo el turismo que le puedo ofrecer yo a una persona soltera, obviamente, que a una persona que ya está comprometida y que tiene un grupo familiar. Al del grupo familiar, obviamente, le puedo ofrecer una estadía donde le puedo brindar ciertos servicios relacionados con toda la parte de la familia como tal, otro entretenimiento. ¿Listo? Profe, y algo muy importante hoy en día, si tienen mascotas. ¿Sabe que hoy en ¿Cuál? día la gente no sale sin su mascota? Si tienen Es mascotas. correcto, es correcto, es correcto. Listo, es correcto. Vamos para restaurantes y resulta que entonces hoy en día hay mucha gente que no le gusta solamente la comida, por ejemplo, vegetariana. Es importante saber si esa persona consume, qué tipo de carne, qué tipo de proteína consume. Es importante. Profe, sí, aunque uno generalmente le anexa es la lista de restaurantes y trata como de llegar a un acuerdo con ellos, pero sí, sí es interesante saber si es vegano. Hoy en día está muy de moda eso y casi que el 20% del público se orienta más a ese tipo de comida. Nos interesa saber si esa persona tiene transporte o no. Puede ser, claro, aunque generalmente el turismo que se utiliza a nivel local se procura que todos viajen juntos en un solo transporte, por la cuestión de que si no, no se va a lograr prestar el servicio como se desea. No es lo mismo uno llevar una chiva, un bus o un transporte cómodo y dos motos atrás o dos carros atrás, porque entonces al no tenerlos Listo. concentrados, tal vez no logra el Ok. objetivo. Pero sí, podría Entonces, ser, pueden haber unos sitios donde puedes llegar listo. y ser el atractivo como tal donde se desarrolle la experiencia. Ok. Entonces, como tal, tenemos ya algo para ofrecer una experiencia al cliente. Y aquí ya después de que tenemos los datos del cliente, tenemos esa información nos genera a nosotros conocimiento, entonces podemos saber entre cuál es la edad de los clientes, cuáles son los ingresos, cuál es la forma de pago, cuál es el turismo que desean, si tienen mascota o no tienen mascota, si tienen transporte, las fechas, es muy importante las fechas, por ejemplo, la fecha en que están destinados para hacer turismo, ¿cierto? Con esto ya podemos generar una estrategia de publicidad o varias estrategias de publicidad que vayan enfocados a satisfacer esa necesidad, a brindarles una experiencia a estos clientes según según la información que nos hayan brindado, según el conocimiento que nosotros podamos obtener de esta base de datos de cliente. Listo. Esa base de datos de cliente nos puede dar información, obviamente, de la parte demográfica, del tema de compras, algunos patrones, algunas tendencias, algunas relaciones que podemos nosotros asociar. Listo. Y ese conocimiento, obviamente, lo que hace es mirar de qué manera podemos satisfacer esas necesidades que van a tener estos clientes que tenemos acá en las bases de datos. ¿Cómo podemos satisfacer nosotros? Podemos brindarles una experiencia de acuerdo a lo que nosotros hayamos detectado acá en esa base de datos que nos genere conocimiento? Entonces, encontramos que tenemos muchos jóvenes interesados
en realizar esos deportes extremos o en realizar un turismo ecológico, obviamente entonces vamos a tener una estrategia para poderles brindar a ellos una experiencia relacionada con esa necesidad que ellos tienen, ¿cierto? Debemos de tomar entonces ya decisiones, a qué segmento de clientes vamos a trabajar, cuál es la campaña, cuál es la promoción que vamos a realizar, cómo los podemos fidelizar. Entonces, de acuerdo a esto, usted que es el que conoce yo, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar para, por ejemplo, qué estrategia de publicidad realizaríamos nosotros si detectamos que tenemos la mayoría de la población que está interesada en realizar turismo está en un rango de edad entre 25 y 40 años? ¿Cuál sería la estrategia de negocio? ¿Cuál sería la estrategia de montar ahí la publicidad? Por entre 25 y 40 años podríamos ofrecerle un turismo en senderismo naturaleza. También se pueden ofrecer unos paseos a caballo, lo que es en el municipio, y lo que podría terminar en una rumba, puede ser, John, de vea, acuerdo a este los es gustos usted. musicales. John, Pero una pregunta que hay que John, hacer hoy en día. John, este es usted, vea. Usted aquí está gestionando, está pensando con estos Sí, datos, con esta información, con este conocimiento, de qué manera saco yo provecho a esa información y cómo pongo a trabajar yo esa gestión de la información. sí, puro ¿Cuál turismo es de naturaleza, la decisión? contemplativo, senderismo. ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? Listo, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿Qué me ibas a preguntar, perdón? No, que un dato que hoy en día se hace muy importante, así, ya que en este cambio y en esta sociedad actual es si la persona es consumidor, si es consumidora de sustancias, es súper importante hoy en día para saber cómo se hace el manejo, Ah, qué bien, muy porque finalmente importante. todos van a estar integrados, pero habrán momentos para cada Mm, cosa. excelente, muy buena observación. Muy bien. Eh, por eso es importante tener en estos ejercicios a alguien que realmente tenga el conocimiento de alguna de las estrategias y expertos pues en turismo, como es el caso tuyo. Por eso, me disculpas, por eso tomé el ejemplo pues y quise hacerlo como con turismo. Pudimos haber tomado otro ejemplo. Bueno, entonces ahí tenemos ya la información, tenemos los datos. Profe, Sí, qué pena. Profe, pero es que yo pienso que es que eso también va en la veracidad de la información, ¿cierto? Porque yo puedo, digámoslo así, tener una cantidad de datos, pero hay que verificar qué tan veraces son para esas decisiones. aquí Porque si yo estamos no en eso, tengo, proceso. Estamos confiando de que la información que tenemos es confiable, ¿cierto? Que es obviamente una información que es clara y que es veraz, ¿cierto? Con esas premisas estamos trabajando. Sí, principio de la buena fe, lo que conteste la persona en la encuesta se supone que es verdad. ¿Estamos de acuerdo? claro, profe, debe ser así. Perfecto. Muy bien. Ya hicimos ese ejercicio pues con el tema de la información. Ahora lo que vamos a ver es de qué manera nosotros podríamos trabajar diferentes lenguajes de programación relacionados para gestionar esta información. Listo. Pero quiero mirar ya y pasar a otros aspectos relacionados ya de cuando nosotros estamos trabajando la información, cómo ingresamos esa información, cómo la procesamos y cómo la introducimos, por ejemplo, a una computadora. Listo. O sea, ya tenemos la información. Ya lo que vamos a hacer es que debemos de hacer un proceso automático, debemos de empezar a interactuar con la máquina. Para eso hay lenguajes de programación, para eso tenemos lenguajes de máquina, tenemos lenguajes que nos hacen la interpretación de los datos que nosotros montamos y obviamente nos entregan unos resultados, ¿ok? A través de la máquina, a través del computador. Nosotros ingresamos estos datos, todo esto son datos que estamos montando acá, ¿sí? Todo esto son datos, supongamos que aquí está el tema que hablamos, por ejemplo, relacionado con la edad, con los ingresos, con el tema de la forma de pago, el turismo, todo está acá y toda esa información la vamos a procesar en una computadora, ¿ok? Y todo eso lo vamos a montar en una computadora, ¿ok? Entonces necesitamos, obviamente, un lenguaje de máquina que nos interprete
esa información. Listo. Estas son las unidades de medida. Vamos a hablar de esos datos que nosotros tenemos, que acabamos de hablar, esos datos que nosotros acabamos de hablar, los podemos catalogar de la siguiente manera y los podemos tener en diferentes unidades de medida. Listo, aquí ya estamos entrándonos en la máquina, entrándonos en el proceso como tal de la información. Compas, permítame un momento, porfa, que tengo por acá una emergencia. Permítame. Bueno, entonces les comentaba que nos estamos entrando ya al tema de las unidades de medida de los datos. Entonces, hablamos de que un bit es la unidad de medida más pequeña por la cual podemos representar un 0 y un 1. Listo. Nosotros cuando hablamos de la edad, por ejemplo, ¿cuántos bits tenemos representados ahí? La edad, ¿cuántos tiene? ¿Quién me dice? Edad. Entre 8 y 16. Y si es de más de 100 años, pues un poquito más, hasta 24. No, pero el solo campo de edad, el solo campo de la edad. Tiene 1, 2, 3, 4. Tiene 4 bytes, ¿cierto? Tiene Sí, 4 pero bytes. bit más. Es correcto. Bueno, entonces hablamos que un bit está compuesto de 8 bytes. Listo. Un kilobyte está compuesto de 1024 bits. Un megabyte está compuesto de 1024 kilobytes. Un giga está compuesto de 1024 megabytes. Y un tega está compuesto de 1024 gigabytes. Listo. Estas son las unidades de medida que nosotros tenemos y en las cuales nosotros debemos de conocer, porque de acuerdo a esto son la capacidad de procesamiento de una máquina. Vamos a bajar estas unidades de medida a esta simbología para que sea mejor interpretada. Entonces aquí hablamos nuevamente de un bit, del byte, listo, del kilobyte, del megabyte, del gigabyte y hacemos la representación del tamaño en bytes. Listo. Pero ya más que eso, yo quiero que hagamos una equivalencia, Cuando yo estoy hablando de 8 bytes, hablamos de un carácter, de una letra, de un número o de un símbolo. Y eso se representa de cierta forma cuando ingresamos a la máquina cierta información. Aquí tenemos en términos prácticos lo relacionado con esos bytes y con un megabyte, la interpretación en código binario. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 a la 0 equivale a un 1, 2 a la 1 equivale a 2, 2 a la 2 equivale a 4, 2 a la 3 a 8, 2 a la 4 a 16, 2 a la 5 a 32, 2 a la 6 a 64 y 2 a la 7 a 128. Pero esta representación la tenemos acá. Es decir, cuando yo tengo acá que tengo, por ejemplo, un número de 255 o pongámosle el número, por ejemplo, solamente el número 32, que equivale a tener 2 a la 5, solamente el 2 a la 5 prendido, estos otros están en 0, y tengo 2 a la 5 acá que vale 32. ¿A qué equivale 32 acá? Equivale 32. Mire, 32 equivale a tener a 001 y el resto apagados. Listo. Y aquí tengo el 32. Equivale el 32. Listo. El 33. Mire que el 32 es, si yo tengo todos estos apagados, todos estos apagados, y solamente tengo encendido el 2 a la 5, ese me equivale a 32. Y ese 32 tiene esa equivalencia en binario. Pero vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a buscar el 65. El 65 que me representa acá me dice que tengo el 2 a la 6, mírenlo acá, 2 a la 6,
que está el 1 encendido y tengo el 2 a la 0 en 65. Es tener 2 a la 6 representa 64. Entiendan, 2 a la 6, 64. Si solamente tengo el 64 prendido y tengo el 2 a la 0 encendido, es 1. ¿Cuánto hace 64 y 1? Compas, 64, 2 a la 6 y 2 a la 0, 1. ¿Cuánto da? 65. 65. Esa es la representación que tenemos acá. Miren, 65 equivale a 2 a la 6 y a 2 a la 0. Ese es el 65. El resto los tengo apagados. Es esto. Mírenlo acá. 65, 2 a la 6 y 2 a la 0. 2 a la 5, dijimos que nos daba acá la representación. 2 a la 5, 2 a la 6 nos da la representación de 64. 2 a la 6. Listo. Y 2 a la 0 nos da el 1. Y obviamente tenemos ahí entonces el 65. ¿Y el 65 a qué letra equivale aquí? ¿Cuál es el carácter? A. La mayúscula. La A mayúscula. La A mayúscula. La A mayúscula. La A mayúscula. ¿Tienen claro el ejercicio? Vamos a hacer el otro. La B. ¿Qué me plantea la B? ¿Cuál es la B? ¿Qué me dice? La B mayúscula es 66. 66. Entonces, ¿cuáles tengo encendido? ¿Este que vale a qué? ¿2 a la qué? 2 a la 6. 2 a la 6. Y el ¿Y este es 2 a la qué? a la 1. Y este es 2 a la 1. Miren. 2 a la 6, que es 64. 2 a la 1. Listo. 62. 2 a la 0 y 2 a la 1, 62. 2 a la 6, 64. Y 2 a la 1 Porque vale es que 2. Entonces aquí está el 66. Listo. ¿Estamos de acuerdo? 66. Ok. ¿cómo es que ¿Estamos de se acuerdo? sabe que es a las 6? ¿Cómo? Porque es que se sabe que es a las 6. Mirando que, o qué. Porque me perdí ahí. Buscamos dos números que sumen 66. ¿Cómo? Buscamos dos números que sumen 66 entre la tabla que nos dio. 1, 2, 4, 8, 16, 46, 428. Y buscamos que el 64 más 2 da 66. Te buscamos cuál es la ubicación. Listo, ya la tienen clara. Acá tenemos la representación. Miren la representación. Este es el código binario. Esta es la representación en binario. Entonces tenemos 2 a la 7 equivale a 128. 2 a la 6 equivale a 64. 2 a la 5 a 32. 2 a la 4 a 16. 2 a la 3 a 8. 2 a la 2 a 4. 2 a la 1 a 2. Y 2 a la 0 a 1. Entonces, obviamente, si yo tengo encendido solamente el 64, solamente el 2 a la 0 equivale a 64. Listo. Los otros los tengo apagados. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Esto es 64. Y me dice a mí que 64 equivale, por ejemplo, aquí el carácter es arroba. ¿Cómo me doy cuenta yo de esto? Que 64 es arroba. Si ustedes tienen un computador, hagan el ensayo. Ustedes le dan al 64 y en el teclado, en la pantalla les va a salir la arroba. Si ustedes dicen al 65, les va a salir en la pantalla la A mayúscula. ¿Listo? Profe, ese es el código ASCII, ¿cierto? Ese es el código ASCII, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo acá código binario y aquí estamos viendo la interpretación de ese código binario en hexadecimal y el carácter que representa ese código binario. Listo. Reitero. Entonces, ya vimos la A, la B, la C, la D. ¿Quién me dice qué interpretación tiene este? Vamos a hacer este ejercicio. 01, 001, 000.
¿Este a qué equivale este 1? ¿Equivale a qué? Acuérdense que yo aquí tengo 1, 2, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres, ¿cierto? Entonces, ¿en qué me representa a mí este es 1 que está acá? ¿A qué equivale? A 2 a la 6, profe. 2 a la O sea, 6. Entonces, ¿qué? 64. Entonces, ¿es cuál? 64. 64. 64. Listo. 64 más qué? Más 16, que es 2 a las 4. No, más 8. ¿Estamos de acuerdo? Es el quinto. Compas. No, más Es 8 8. porque es 2 a la 3. Ah, sí, señor, sí, sí. Tenemos 64 más qué? Más 8, Más 72. 72. Es correcto. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una H. Mayúscula. Más 8 es igual a 72. Entonces, ¿qué tenemos acá? 72. Listo. Tenemos el 72. Tenemos el 72. Ok. Hagamos el otro. 011 01110. ¿Qué equivale ese? 2 a las 6, 2 a las 6, 2 a las 5. Y los últimos 4 que son 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1 y 2 a la 0. 2 a la 6. 7, O sea, 64. 15. Estos son 15 más 32 más 64. 64 más cuánto? Más 32 más cuánto? Sí, más 15. Quedan los últimos. 8, 4, 2 y 1. Son 47 más 64. Da 111. ¿Cuánto da? 111. Listo, ahí está. 111. ¿Cuánto nos da el siguiente? 011011100. 2 a la 6. ¿Qué es cuánto? 64. 108. ¿Más cuánto? Más 2 a la 5. Más 2 a la 3. ¿Más cuánto? Más 2 a la 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto da? 108, profe. Compas, ¿estamos de acuerdo? 108. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿El 72 equivale a qué? H mayúscula, profe. ¿El 111 a qué equivale? A la O minúscula. ¿El 108? L minúscula. L minúscula. 97. A minúscula, profe. ¿Qué dice? El 97 es A minúscula. Entonces, ¿qué dice? Hola. Hola. Hello world. Hola. Ahí lo tenemos. Esta es la interpretación. Esa es la traducción ya en los diferentes caracteres. Esto es lo que nosotros, cuando nosotros digitamos todos estos caracteres. Listo. Y ahí nos dice hola. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Nos dice hola. Vamos a hacer un ejercicio. Estamos en capacidad de hacer todos el nombre. El nombre. Compas. Sí, profe. Estamos en capacidad de hacer todos el nombre.
Santiago, Luisa, Juan Pablo. Bueno, Sí, profe. vamos a ver entonces quién es el primero que hace el nombre. Vamos a hacer el nombre y me lo muestran, por favor. El nombre y el apellido, hagámoslo completo. Nosotros somos berracos, no. Que le dé un poquito de Sunac, hermano. ¿Qué necesita? Que le des una qué. ¿A la presentación o a qué? Le damos una a este. Así está bien. Listo. Pero háblenme por micrófono. Me pueden hablar, porque estoy haciendo varias tareas al mismo tiempo, Sí. entonces no los puedo leer ni los puedo. Listo. Entonces más fácil nos comunicamos y hablamos para yo poderles tener acá la proyección de los caracteres y los códigos binarios. Listo. Entonces, me imagino que ya lo están haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, ya estamos en listo. Sí, profe. Bueno, el primero que lo tenga, entonces me dice para que lo proyectemos. Y tiene un previo de motivación y de consolación para que se animen a hacerlo. Listo. Bueno, ¿quién dijo yo? ¿Quién terminó ya? ¿Quién terminó ya? Juan Pablo, Fernanda, Mariana, Fernando, Santiago. ¿Quién dijo yo? Daniel. Compas. ¿Quién terminó ya? Juan, la J, la A, 74, 65. J, la U, la 85. La A, la 65. La N, la 78. Muy fácil, ¿no? Está sencillo. Profe, pero ¿es en binario o en No, decimal? o sea, así como hicimos este hola, de una vez, hagámoslo completo. Listo. Como hicimos el hola. El hola lo hicimos pues muy fácil, ¿no? Ok. Entonces ponemos el binario, ponemos el número, ponemos la letra, el carácter, y ya este es el ejercicio que hay que hacer. El binario, el carácter y el decimal. Yo voy haciendo aquí el mío entonces. Este es el mío es W, 119. W mayúscula. $119. W mayúscula es el 87. Entonces W mayúscula es 87. 0100010111. Ese es 87. Entonces sumo. La W me debe dar 87. Son 64 más 16 más 7 igual a 87. 87 que es W mayúscula. Entonces me da el decimal es 87 y el carácter es W.
La segunda, 0110001. Me debe sumar. Voy a sumar los caracteres. Entonces me dice 64 más 32 más 1 es igual a 97. Y 97 equivale a la A minúscula. Entonces ya llevo la W y llevo la A para conformar Walter. Voy para el tercero. 0101100. Entonces tengo 64 más 32 más. Tengo dos encendidos que es el 2 y el 4 son 6. 6. Esto equivale a 102. 102. Esto debe ser la L me da 108. Entonces son 64 más 32 más. Profe, listo. Listo, ya lo hizo. Sí, la vamos a hacer con John Herrera. Más 6. ¿Con Con quién? la J y la H mayúscula. ¿Con quién? ¿Con quién? John Herrera, con la J y la H mayúscula. Empezamos con John. Pero JH ¿quiere o N. transmitirlo o qué? ¿O en qué lo hizo? Ah, sí, quiero lo escribo aquí en el. ¿Lo quiere mostrar o Voy qué? a empezar así. J. Ah, pero lo va a escribir en el, o lo quiere Sí, mostrar. claro. 01001100. H minúscula. 011. 01. 23. Minúscula. 011. 01111. La N. 011. 01110. Herrera, la H. 0100. La H mayúscula. Sí, 1000. Sí. La E. H mayúscula 011. que viene a ser el 72. 72, 64 más, muy bien. Ah, no les puse los números, enseguida se los No, está bien, pero ya, yo lo estoy haciendo la conversión. Ah, listo. La R, 01101. 010. Vuelvo y repito la misma. 01101. 010. La E. 0100. Compas, espero que todos lo estén haciendo para que practiquen, pues. Listo. La R nuevamente, 0101. 010. Y la minúscula, que es 011. 401. Listo. Ahí finalizamos. Bueno, compas, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguien más lo estaba haciendo? Para que vamos terminando, vamos finalizando el encuentro del día de hoy. ¿Cómo les pareció? Hay que practicar. Raúl, ¿cómo te fue con el ejercicio? Santiago, ¿cómo vamos? Sebastián. Luis, Andrea, alguien que me dé su opinión. Quiero que me digan. Hola. Hola, ¿cómo vamos? Profe, el ejercicio bien. Lo que pasa es que esto para mí es nuevo completamente. No para todos, tranquila, no te preocupes, es parte del proceso, para eso estamos. Pero creo que la cogí. Si estuviéramos acá, no, estamos, es parte del proceso de aprendizaje. Y en este AAA vamos a estar así, o sea, lo necesito muy concentraditos para que vamos a estar practicando, para que no me duerman. Aquí está otro que ya lo hizo Deiner, muy bien, te quedó muy bacano, listo. De manera que no te preocupes, Andrea, es parte del proceso. Muy bien, David, ya lo acabaste de hacer acá.
Es correcto. Veo que está muy bien. Esa es la idea, de que practiquen pues y que interioricen y que sepan cuál es el propósito, pues, y el tema de la conversión de binarios a decimales, y podemos hacer el mismo el ejercicio contrario, decimales a binarios. O sea, podemos hacer acá varios ejercicios de diferentes formas, pero lo importante es que ustedes entiendan de que existe esta conversión. Como les reitero, ustedes en un momento dado pueden llegar y hacerle la prueba a esto. O sea, yo, por ejemplo, acá en estos momentos, ustedes podrían hacer alguna de las pruebas indicando cualquier, en un teclado normal, ustedes dan al 64 y les sale inmediatamente la arroba, por ejemplo, o cualquiera de estos símbolos que ustedes tienen, los pueden sacar y ahí mismo les da. Listo. Compas, vamos Profe, finalizando entonces el encuentro del día de hoy y nos vemos la próxima semana en el encuentro sincrónico y en los encuentros AAA. ¿Alguien me iba a preguntar algo? para el teclado de Mac es lo mismo, sería lo mismo o es diferente. Es como depende de la configuración. Depende de la configuración que se le dé al teclado. Ok. Depende de la configuración que se le tenga al teclado binario. Listo. Compas, espero que les haya parecido pues entretenido este encuentro AAA y los invito para los próximos encuentros y nos vemos entonces la próxima semana. Listo. En los encuentros sincrónicos y en el Hasta AAA. luego. Muchísimas gracias. Un abrazo para Muchas todos. Gracias por gracias. su asistencia y que Gracias. tengan una feliz noche. Felicidades. Gracias, buenas noches, profe. Ok, gracias. Gracias, profe. Feliz noche a todos.